Bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Si alguien necesita que le prestemos una Biblia, por favor levante su mano y uno de los diáconos pasará por su asiento para prestarle una Biblia. Por aquí a mano derecha mía, hermanos diáconos, si pueden facilitarle una Biblia a estas personas que están por aquí. Por aquí hay varias personas que necesitan una Biblia. Pastor Pedro mencionó hace un ratito que ya la próxima semana nosotros iniciamos el nuevo ciclo de escuela dominical y quiero también animarles a los padres para que traigan a sus chicos temprano aquí a las 9 de la mañana, porque ellos van a estar continuando con el programa de Niños Deseando a Dios. Y es nuestro deseo, es nuestra oración que nuestros niños aprovechen estas enseñanzas de la palabra de Dios. Mientras los niños van tomando esta clase, este material, también los jóvenes y los adultos estaremos estudiando el libro de Nehemías. Y aprovecho para mencionarles que ya en la librería está este libro, que no es el libro de texto para la clase. El libro de texto para la clase es uno que ya ustedes tienen en sus manos. Va a ser el libro de Nehemías. Y la idea es que estemos leyendo el libro de Nehemías, estemos estudiando el libro de Nehemías, pero para acompañar ese estudio del libro de Nehemías también tenemos este libro que podríamos decir que es un clásico, como un comentario del libro de Nehemías titulado Pásame otro ladrillo, del pastor Charles Swindoll. Un libro, estaba hablando ahora con el hermano Richard, y el hermano Richard está muy entusiasmado porque ya él leyó este libro hace unos cuantos años y me dice que lo tiene todo bien subrayado y que fue de gran bendición para él. Así que esperamos que también este libro y el estudio tanto del libro de la Biblia como de este libro comentario pueda ser de bendición para ustedes de manera individual, pero también para la iglesia en sentido general. Ese libro ya está disponible en la librería y creo, Jenny, si me corrige, que la van a abrir ahorita la librería, así que tan pronto salgamos usted puede ir a comprar ese libro para que pueda estar, lo tenga ya para la próxima semana. Como complemento a esa clase de escuela dominical que vamos a iniciar la próxima semana, yo voy a estar llevando también una serie de mensajes del libro de Nehemías. Y hay varios propósitos por los cuales quiero hacer un complemento. En primer lugar, la repetición ayuda a la comprensión. Y presentar el material de distintas maneras, ya sea en la escuela dominical, donde ustedes van a tener su maestro o maestra y ustedes mismos van a participar, pero también desde el púlpito. Creo que es bueno para nosotros poder escuchar este mensaje. También al llevar esta serie de mensajes queremos incluir a toda la congregación. Sabemos que hay algunos hermanos que están sirviendo en algunas áreas y por esto no pueden participar de la escuela dominical. Hay otros hermanos que quizás se les dificulta llegar. Les animamos a que lleguen temprano, pero también vamos a tener esta exposición durante la predicación. Y por otro lado también queremos asegurarnos de que el libro de Nehemías, al estudiar este libro, realmente podamos tener un entendimiento del evangelio y del plan redentor de Dios. Quizás este libro, más que un comentario del libro de Nehemías, se enfoca mucho en la persona de Nehemías y lo que Nehemías hace por el Señor y lo que el Señor hace por medio de Nehemías. Pero creo que es bueno también que nosotros podamos apreciar el mensaje del evangelio que nosotros encontramos en el libro de Nehemías y cómo esto pues complementa nuestro entendimiento de ese plan redentor de Dios. Así que con esto en mente les invito que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Y vamos a leer el capítulo entero, son apenas unos 11 versículos.
Nehemías capítulo 1, está después de Esdras, en el medio del Antiguo Testamento prácticamente. Dice allí la palabra del Señor, Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a orar. Padre, ahora que hemos leído tu palabra, nosotros damos gracias porque nos has dejado tu palabra y podemos tenerla en nuestras manos y podemos leerla en público y podemos leerla en privado y meditar en ella. Gracias damos, Señor, porque tú te has revelado y nos has dado a conocer tu plan, nos has dado a conocer tu grandeza, nos has dado a conocer tu misericordia, tu salvación, pero sobre todo a tu Salvador, Jesucristo. Gracias damos, Señor, porque Él es nuestro Salvador. Es a Él a quien tú has escogido para que sea nuestro Salvador. Señor, en esta hora que abrimos tu palabra como iglesia, rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, pero también nos ayude a aplicar en nuestras vidas tu palabra. Que nosotros podamos conocer mejor tu grandeza, que podamos conocer mejor tu plan de salvación y que así, Señor, nosotros podamos poner nuestra confianza en tu Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Padre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Mi propósito en este mensaje de introducción es, en primer lugar, proveer
el marco histórico en el que se lleva a cabo esta historia que nosotros encontramos de Nehemías. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, proveer una perspectiva correcta de la historia de este libro de Nehemías. Por un lado, apreciando a Nehemías como ese instrumento que Dios escogió para la obra de reconstrucción que se relata en este libro, pero a la vez reconocer que toda la gloria de lo ocurrido en este libro le corresponde a Dios y solamente a Dios. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente porque, una vez más, ciertamente el libro de Nehemías en gran parte, por lo menos los primeros 8 capítulos, está concentrado en Nehemías, en este personaje. Sin embargo, en la medida que nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta, y aún en este mismo capítulo 1, nos damos cuenta del interés que tiene Nehemías de reconocer el nombre del Señor, de reverenciar el nombre del Señor, y de que los judíos, de que el pueblo de Israel, al leer este escrito, al leer esta historia, reconozcan que la salvación es de Dios. Así que en primer lugar, vamos a ver en esta mañana la situación histórica en la que se encontraba Nehemías. Si ustedes se dan cuenta allí en los primeros 3 versículos, nosotros podemos apreciar la situación en la que el pueblo de Israel se encuentra. Ellos estaban en cautiverio. El libro de Nehemías, el primer capítulo, empieza con Nehemías estando en Susa, que era la capital del imperio persa, capital del reino. Y nos damos cuenta inmediatamente en el versículo 2, en el mismo versículo 3, que los personajes que están allí, Hanani, uno de los hermanos de Nehemías, que había venido con algunos de Judá, dice Nehemías que le pregunta por los judíos que habían escapado, que habían quedado, ¿de dónde? De la cautividad. En otras palabras, nosotros nos encontramos aquí con que el pueblo de Israel estaba cautivo. El versículo 3 me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad. Y la idea es que el pueblo de Israel, como veremos más adelante, por causa de su pecado, ellos estaban ahora experimentando el juicio de Dios. El pueblo de Israel se encontraba en cautiverio. El versículo 3 describe allí la situación en la que el pueblo se encontraba. Dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, note cómo dice el hermano de Nehemías, están en gran mal y afrenta. Primero, él les habla acerca del pueblo, de ese grupo de personas que había quedado, y la situación de ellos no era buena. Él las describe como que estaba en gran mal, que ellos estaban en afrenta, estaban en gran tribulación. Pero no solamente el pueblo, sino que también Hanani le habla de la ciudad. Y la ciudad, dice allí, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué había pasado con esta ciudad de Israel, con esta ciudad de Jerusalén? ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cómo era que Nehemías se encontraba a cientos de kilómetros de esta ciudad donde se supone que él debía estar? Una ciudad y un pueblo que antes de este pueblo y de esta ciudad se hablaba maravillas y ahora estaba en ruinas. La reina de Saba fue movida a visitar a Jerusalén por los reportes que había escuchado cuando Salomón era el rey. Pero ahora Nehemías es movido a tristeza, a aflicción. Note cómo el versículo 4 describe que él se sentó, que él lloró, que hizo duelo por algunos días, que él ayunó. Su tristeza fue tal que todavía 4 meses después, si usted mira el capítulo 2 en el versículo 1, cuando él está presentándose delante del rey, él estaba tan apesadumbrado que el rey nota la tristeza de Nehemías. Pero una vez más, la pregunta es, ¿cómo es posible
que esta gran, o lo que una vez fue una gran ciudad como Jerusalén, ahora se encontraba en ruinas. ¿Por qué se encontraba en esa situación? Para entender mejor este mensaje, este libro de Nehemías, nosotros debemos ser capaces de responder esa pregunta. ¿Por qué Jerusalén estaba en esa situación? Y para responder esa pregunta, nosotros tenemos que conocer el contexto histórico en el cual se encuentra Jerusalén, en el cual se encuentra Nehemías. Y les voy a contar la historia entonces. Aproximadamente unos 1000 años antes de Nehemías, y no vayan a pensar que voy a hablar de año tras año, son muchos años, pero aproximadamente unos 1000 años antes de Nehemías, Dios obró de manera impresionante para rescatar a los descendientes de Abraham de Egipto. ¿Por qué los rescató? Bueno, el libro de Deuteronomio nos informa que Dios rescató a este pueblo por amor, por el pacto que Dios había hecho con Abraham, de que Él cuidaría de su pueblo, de que Él cumpliría las promesas que había hecho en ese pacto. Una promesa, si ustedes recuerdan, la promesa de darle descendencia a Abraham, una promesa de tierra, pero sobre todo una promesa de salvación y de un Salvador. A este pueblo que Dios había salvado de Egipto, Él le promete que si ellos obedecían su palabra, entonces ellos iban a disfrutar las bendiciones de Él. Pero por el contrario, si no hacían caso a la palabra de Dios, entonces Él los juzgaría a ellos permitiendo que fuesen tomados cautivos por las naciones. Y aquí quiero hacer una observación muy importante. Dios primero salva al pueblo hebreo, a los que eventualmente se convertirían en la nación de Israel. Él primero los salva y después le da su ley para que vivan y se comporten como su pueblo. La ley no era el medio mediante el cual el pueblo de Israel, si cumplían con las leyes, entonces ellos se iban a ganar la salvación. No. Nosotros encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis que la salvación siempre es por gracia. La salvación es la manifestación del amor de Dios para con pecadores como el pueblo de Israel, pero de la misma manera pecadores como nosotros hoy día. Dios salva primero a este pueblo de Israel, a estos hebreos, y luego le da su ley para que ellos se comporten como pueblo de Dios, para que ellos den evidencia de que ciertamente se han apartado y ahora sus vidas están entregadas para vivir para Dios. Eso es una diferencia muy importante que nosotros hagamos, o una observación muy importante que nosotros hagamos, porque una vez más, la salvación de Dios siempre es por gracia. Nosotros tenemos de manera innata esa necesidad o esa urgencia de que yo tengo que hacer cosas para merecerme algo. Pero cuando hablamos de la salvación, algo que es evidente a lo largo de toda la historia, de todo este plan redentor de Dios, algo que fue evidente con el pueblo de Israel y que es una realidad para nuestros días también, es que Dios nos salva por su gracia, por su amor. Pero siguiendo con la historia, pasan los años del Éxodo, cuando el Señor saca al pueblo de Israel o a los hebreos de Egipto y pasan por el desierto unos 40 años y el Señor cumple su promesa de darles la tierra prometida. El Señor muestra que es Dios de toda la tierra y que no hay nación, no hay un ejército que se interponga a sus propósitos. Las naciones que se aliaron para hacer frente, para entorpecer el camino del pueblo de Dios, fueron destruidas por Dios. Ciertamente, cuando uno lee en las Escrituras, uno ve que el pueblo de Israel peleó, uno ve que ellos iban a la guerra, pero vez tras vez la Escritura enfatiza que la victoria se debía al Señor, que Dios era que había salvado, que Dios era que con su mano poderosa había dado la victoria al pueblo de Israel. Y ese relato de esa historia y de todas esas guerras
nos van enfocando a nosotros a entender, y al mismo pueblo de Israel, a que ellos entendieran de que miren, la salvación es Dios que la da, es Dios el poderoso. Vale la pena hacer caso a la palabra de Dios. Cuando tú oyes la voz del Señor, cuando tú obedeces la voz del Señor, el Señor te va a permitir disfrutar de esas bendiciones por la victoria que Él da. Y una vez en la tierra prometida, el Señor allí levanta jueces, levanta después reyes para dirigir a su pueblo. A estos líderes, el Señor les recuerda por su palabra lo que había dicho en Deuteronomio capítulo 28. Miren, si ustedes me obedecen, van a disfrutar de las bendiciones. Si no hacen caso a la palabra de Dios, entonces serán juzgados. Pasan 750 años en la historia del pueblo de Israel. Y es sorprendente cómo el Señor muestra una abundante paciencia y misericordia para con este pueblo. Especialmente cuando nosotros podemos apreciar en el relato de la historia el ciclo que empieza con los jueces. Y si ustedes recuerdan en el libro de Jueces, una frase que se repite continuamente es que cada bien hacía lo que bien le parecía, cada bien hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y el ciclo que vemos que inicia con los jueces y se repite con los reyes es que el pueblo se encontraba en un momento determinado en algún conflicto, en alguna tribulación. Luego el pueblo clama al Señor y el Señor tiene misericordia de ellos. El Señor les levanta un libertador para darles la victoria. Y una vez que ya tenían la victoria, una vez que ya tenían la salvación de Dios, el pueblo volvía y se apartaba del Señor y volvía a caer en pecado. Aproximadamente tenemos en la historia del pueblo de Israel 750 años de esto. Eventualmente, tal y como el Señor les había prometido, por causa de su desobediencia, el reino del norte, ustedes recuerdan que el reino de Israel se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Pues el reino del norte en el año 722 fue llevado en cautiverio por el imperio de Asiria y más tarde, por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, el reino del sur, Judá, donde se encontraba esta gran ciudad de Jerusalén, también sería llevado en cautiverio por el imperio de Babilonia. Y hay algo que podemos apreciar aquí de Dios. Una vez más, es su paciencia, su misericordia para con su pueblo. Y algo importante también que debemos identificar del pueblo era su inhabilidad de obedecer perfectamente la palabra de Dios y seguirle a Él con un corazón sincero. Esto es algo que nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la nación de Israel. Por causa de no obedecer a la palabra de Dios, Dios les había dicho, Dios les había prometido, miren, ustedes me obedecen y van a poder disfrutar de las bendiciones. Ustedes no hacen caso a la palabra de Dios y serán juzgados. Y efectivamente, el Señor cumplió con su palabra y el Señor trajo juicio. Después de 750 años, después de mostrar una gran paciencia y misericordia, pero tarde o temprano el Señor cumplió con su palabra. Y a lo largo de todo esto se va presentando una gran realidad que era verdad para el pueblo de Israel, pero es una verdad que también se aplica a todos los hombres en todos los tiempos. Y es la realidad de que el hombre no tiene la capacidad en sí mismo de obedecer de corazón perfectamente a Dios. Entonces, en cierta forma, por causa del pecado del hombre, esto pone en juego el que Dios pueda cumplir con sus promesas. Ya Él ha mostrado que es poderoso para dar salvación, para sacarlos de Egipto. Ya Él ha mostrado que es poderoso para darle la tierra prometida a la nación de Israel. Pero Él quería ser una nación santa para Él.
Él quería, y era su plan, que por medio de esa nación iba a venir el Salvador, la salvación a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel era un pueblo pecador, era un pueblo débil, no podía por sí mismo lograr cumplir con esta palabra de Dios, con la ley de Dios. Hay un detalle histórico también más que quiero que ustedes tengan presente para poder entender el marco histórico donde se encuentra esta historia de Nehemías. La mayoría de los comentaristas resaltan la unidad de los libros de Esdras y Nehemías. Si usted voltea la página en su Biblia, se dará cuenta de que el libro que le precede a Nehemías es el libro de Esdras. De hecho, en la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías forman parte de un mismo libro. Y esto no debe sorprendernos porque ambos libros, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, de una manera u otra, tratan de construcción o de reconstrucción. Es un libro preferido de los ingenieros. Por un lado, Esdras nos narra la reconstrucción del templo a cargo de Zorobabel, mientras que por otro lado, Nehemías se enfoca en la reconstrucción de los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén. Pero ambos libros, además de enfocarse en esa reconstrucción, ya sea del templo o de los muros, ambos libros, de una manera u otra, también tratan del tema de la reforma o la restauración del pueblo en su relación con el Señor. De hecho, muchos comentarios dividen el libro de Nehemías en dos. En primera parte, los capítulos del 1 al 7 o del 1 al 8, con respecto a la reconstrucción de los muros, y del 9 al 13 o del 8 al 13, pues allí tratan de la restauración del pueblo en su servicio y en su devoción a Dios. Y es importante que notemos esto porque más importante que los ladrillos, el cemento, las varillas o la madera que ellos pudieran edificar, Dios estaba más interesado en restaurar su relación con su pueblo. De forma tal que tanto el templo como los muros de la ciudad de Jerusalén fueron instrumentos para llevar a cabo su propósito más importante: preservar, salvaguardar su pacto con su pueblo, mostrar que Dios es fiel a sus promesas y que Él cumplirá su palabra. Y es en ese contexto entonces que nosotros encontramos a Nehemías. Nehemías era la prueba viviente de que Dios no juega con su palabra y que cuando Él dice que va a enviar juicio por no hacer caso a su palabra, usted puede contar con que ese juicio vendrá. Cuando Dios habla, Él no habla por hablar. A menudo nosotros padres le decimos a nuestros hijos: mira, párate o cámbiate, si no te paras, si no te cambias, si no arreglas tu cuarto, te va a pasar esto. Y muchas veces nos quedamos en advertencias y nuestros hijos aprenden a que a menos que mi papá o que mi mamá llegue ahí y tenga correa en mano, no nos van a hacer caso. Pues Dios no es así. Nuestro Dios, cuando dice algo, Él va a cumplir su palabra. Ya el pueblo estaba en el año 130. Oiga bien, habían pasado ya 130 años del juicio de Dios, del cautiverio del reino de Judá, del reino del sur en Babilonia, que ahora estaba gobernada por el imperio persa. Así que, una vez más, ¿cómo es posible que una ciudad que antes reyes de distintas naciones iban a visitarla por su esplendor y el pueblo, y hablaba de lo bien que le iba al pueblo, ahora esa gran ciudad era causa de lamento? Bueno, la respuesta simple es el pecado. Por causa del pecado, Nehemías, su pueblo, la nación de Israel, estaba sufriendo el juicio de Dios. El pecado de una nación que no quiso hacer caso a la palabra de Dios.
Y lo que encontramos aquí en Nehemías, y piensen una vez más conmigo, no estamos hablando de unos días, de 20 años, de 40 años, no, estamos hablando 130 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia y ahora bajo el imperio persa. El juicio de Dios había sido, y para Nehemías todavía era una gran y triste realidad. Era un juicio fuerte, era un juicio doloroso, era un juicio que lo llevó a él a tristeza, a gran lamento. Esa nación, lo que encontramos aquí entonces en Nehemías, lo que necesitaba era un libertador. Y Nehemías, conociendo la historia de esta nación, sabe a quién acudir. Y esto entonces nos lleva al segundo punto de este mensaje. En primer lugar, nosotros hemos visto el marco histórico, es decir, el contexto histórico que nos ayuda a nosotros a entender la situación en la que Nehemías se encontraba. Y quiero volver a enfatizar que la razón simple por todo este desastre en el que Nehemías estaba era por causa del pecado. Y haciendo una reflexión ahora, nosotros también debemos reconocer que todo lo malo que ocurre en este mundo, de una manera u otra, se debe al pecado. Todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, que nosotros podemos ver como negativo, como es algo que no me va a contribuir para mi supuesto bienestar, algo que me lleva a mí a tristeza, a lamento, de una manera u otra, me lleva a mí a yo reconocer que es el pecado. Y es precisamente esa situación del pecado, esa situación de dolor, esa situación de que no estoy satisfecho, esa situación de que no estoy contento, que debe llevarme a mí a darme cuenta de que, espérate, que yo necesito de alguien que me ayude. Yo necesito de alguien que me rescate de la situación donde yo estoy. Porque si hay algo que esta historia del pueblo de Israel nos demuestra, es que a pesar de los 750 años, a pesar de los 1000 años que vemos en la historia del pueblo de Israel, en lo que hemos contado hasta ahora, sí hubo momentos donde ellos fueron fieles al Señor, pero vemos que una y otra vez eventualmente le fallaban al Señor. No eran fieles al Señor. No eran capaces en sí mismos de poder vivir de una manera que agradara al Señor. Y por causa de eso entonces ellos se encontraban experimentando el juicio de Dios. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, y se pongan también en los mismos pies o en las mismas sandalias de Nehemías, es que esa situación tan agobiante donde él reconoce, y veremos más adelante que él reconoce que por su pecado es lo que lo lleva a él a buscar un libertador, es lo que lo lleva a él a buscar un salvador. Y de la misma manera nosotros al leer esta historia debemos reconocer que la única esperanza que nosotros tenemos es, al igual que Nehemías, buscar de un libertador, buscar de un salvador. Y ese es el punto 2. La salvación histórica a la que acude Nehemías. Si usted mira conmigo allí el versículo 4, dice: cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y esto es una pausa aquí que tenemos que hacer muy importante para aclarar algo que mencioné al principio. Si bien es cierto que el libro se llama Nehemías y que quizás muchas de las historias que encontramos aquí, Nehemías está involucrado, el mismo Nehemías está consciente de que la salvación, de que el libertador para la situación en la que ellos se encontraban no era él. ¿Qué hace Nehemías? ¿Qué es lo que puede hacer Nehemías ante esta situación? Dice, él se sienta, él llora, él hace duelo, él ayuna, pero él hace algo muy importante.
A pesar de que las primeras 4 acciones muestran su debilidad, muestran que en sí mismo Él no tiene el poder, la quinta acción que encontramos en este versículo nos muestra que Él sabe a quién acudir. Dice allí, y oré delante del Dios de los cielos. Una vez más, aunque el libro que estamos estudiando se llama Nehemías, no vaya usted a pensar que el héroe de este libro es Nehemías. De hecho, el mismo nombre de Nehemías significa Jehová consuela. Jehová consuela, o sea que su propio nombre está apuntando a que si hay alguien que va a consolarme en medio de este dolor, en medio de esta tristeza, en medio de esta situación caótica que estoy viviendo por medio del pecado, no es Nehemías, es Jehová que va a consolar. Así que el mismo Nehemías estaba consciente de que si hay alguien que capaz de traer salvación, libertad, consuelo ante los desastres provocados por el pecado, ese es Dios. Ese es Jehová. Y por eso Él ora delante del Dios de los cielos. Una de las cosas a las que yo le invito que usted preste atención mientras estudia este libro de Nehemías es la manera en la que Nehemías describe al Señor, y esto lo vemos a menudo precisamente cuando él está orando al Señor, y cómo él se refiere con respecto al Señor. Mire cómo dice el versículo, desde el versículo 4, el título o la manera en que él reconoce a Dios, dice el Dios de los cielos, y el versículo 5 empieza otra vez, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y en varias ocasiones más a lo largo del libro de Nehemías nos damos cuenta de que Nehemías, cuando piensa en Dios, él está diciendo, él lo llama a él como el Dios de los cielos. ¿Y por qué ustedes creen que él se refiere a Dios, a Jehová, como el Dios de los cielos? Recordemos la situación histórica en la que se encontraba Nehemías. ¿Dónde estaba Nehemías? Capítulo 1, versículo 1, se encontraba en Susa, capital del reino, el reino de Israel. No, el reino persa, a cientos de kilómetros de su nación, de su capital, de su reino. Pero al dirigirse a Jehová como el Dios de los cielos, él está reconociendo que Dios es Dios de todas las naciones. Dios es Dios de toda la creación, de todo el universo. Y por lo tanto, él no le está orando a una deidad local, como muchos de los enemigos de la nación de Israel tenían. El Dios de los filisteos, el Dios de los amonitas, el Dios dependiendo de la nación que fuera, lo identificaban como un Dios de ese lugar. Pero no, el Dios de Nehemías y el Dios nuestro es un Dios que es Dios y gobierna sobre toda la creación. Por lo tanto, una vez más les animo a que mientras estudian este libro de Nehemías, presten atención a la forma en la que Nehemías se dirige a Dios y la manera como describe la grandeza de Dios. Si usted va conmigo al capítulo 9, versículos 5 y 6, notará una vez más. Y aquí no es Nehemías que está hablando, aquí es Esdras y los levitas. Pero es lo que el libro nos está presentando a nosotros acerca de la grandeza de nuestro Dios. El pueblo estaba en un grande aprieto. El pueblo estaba en una gran dificultad. El pueblo tenía 130 años bajo la opresión de un imperio enemigo. Estaba cautivo y estaba, como registran Anani y los que fueron de allí de Jerusalén, le estaban pasando mal en Jerusalén, estaban en gran aflicción. Pero miren cómo a lo largo de este libro de Nehemías se nos está describiendo al Dios de Nehemías, al Dios de Israel, nuestro Dios. Versículo 5 del capítulo 9. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Sabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Ya entre paréntesis nació Tiago, pero aquí había un buen listado de nombres. Si hay alguien que está embarazada por ahí, puede escoger uno de estos nombres.
Pero estos levitas dicen: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y note lo que dice el versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Una grandeza que se nos está presentando aquí de Dios, que cubre, que abarca todas las cosas. Solo Jehová es Dios. No hay otros dioses. Solo Él es el creador del cielo y de todo lo que hay en los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en la tierra, del mar y todo lo que hay en el mar. Pero si eso fuera poco, dice al final del versículo 6, tú vivificas todas estas cosas. ¿Qué significa eso? Que es Él que da vida a todas las cosas. Es Él que decide dar la vida o quitar la vida. Es Él que tiene el control de todas las cosas, incluyendo el imperio persa, incluyendo a Nehemías y a su pueblo. Y es a este Dios a quien Nehemías, en medio de su debilidad, en medio de su dolor, en medio del juicio que está enfrentando y de su incapacidad de él mismo hacer algo al respecto, él acude a ese gran Dios. Pero si seguimos leyendo nuestro texto, volviendo al capítulo 1, el versículo 5 lo describe como fuerte, grande y temible. Descripciones que una vez más apuntan a la grandeza, al esplendor de nuestro Dios. El mismo versículo 5 también nos habla de que Él es fiel a su pacto. El versículo 5 y 6 nos hablan de que Él es asequible a pesar de su grandeza, a pesar de su majestad, a pesar de que Él es el único Dios verdadero. Él está atento. Él está dispuesto a escuchar a los que claman a Él. Y qué bueno es esto. Porque una vez más, al nosotros vernos retratados en las Escrituras y quizás comparándonos con la historia del pueblo de Israel y viendo nuestra propia condición, nos damos cuenta de que necesitamos un gran Salvador. Y qué bueno que el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios que da vida a todas las cosas, ese Dios está dispuesto a escucharte. Ese Dios está atento a lo que tú estás pasando. Y en eso era que confiaba Nehemías. Era un Dios asequible, era un Dios atento. Pero si seguimos leyendo esta oración, nos damos cuenta de que en los versículos 6 al final y el versículo 7, cuando Nehemías acude a ese Salvador que puede salvarlo, cuando Nehemías acude a esa salvación histórica, él sabe que él no puede presentarse así como así. No, él sabe que él tiene que reconocer su pecado, reconocer el pecado del pueblo, y esto es lo que él hace. En la mitad del versículo 6 dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Note qué interesante. Nehemías no pretende venir aquí ante Dios, ante este gran Salvador histórico de la nación de Israel, y le dice: mira, Señor, yo soy copero del rey, como aprendemos al final de este capítulo. Y copero, quizás hoy día uno piensa, bueno, la persona que le lleva una copa a una persona. No, una posición de prestigio en ese tiempo, una posición que lo colocaba él en una cercanía privilegiada con el rey. Y vemos en el capítulo 2 que así era de hecho.
Y quizás Nehemías pudo presentarse al Señor con todas estas cualidades de su carácter. Pero ¿qué hace? ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es su carta de introducción al Señor? Señor, yo soy un pecador. Mi casa es pecadora. Mi pueblo, mi nación es pecador. Y esto nos lleva a reflexionar de que a menudo nosotros pretendemos presentarnos delante de Dios y traer nuestras cartas de que, óyeme, mira mi currículum vitae, mira todo lo que yo he hecho, mira lo bueno que yo soy, mira el buen padre, el buen esposo, el buen hijo, lo trabajador que soy yo. Pero el Señor no está interesado en lo que nosotros podemos presentarle a Él como para sorprenderlo a Él. ¿Qué va a sorprender a un Dios que es tan grande como se nos ha descrito ya? Que es Dios del cielo, de la tierra, del mar, que es el Dios dador de la vida, que solamente Él es Dios. No hay más nada ni nadie por encima de Él. ¿Por qué entonces insistimos en nosotros presentarnos delante de Dios como que somos la gran cosa? La manera para acercarnos a Dios es humillándonos, reconociendo nuestro pecado, y eso es lo que hace Nehemías aquí. Y por esto entonces, una vez más, nosotros vemos cómo desde el primer capítulo y a lo largo del libro, Nehemías no se está poniendo aquí como el héroe de la historia. Sí, hay muchas cosas que podemos aprender de él, pero Nehemías quiere que nosotros tengamos una imagen grandiosa de Dios y de la salvación que Él trae a aquellos que se humillan delante de Él, reconociendo su pecado. Nehemías, los versículos 8 y 10, vemos cómo él apela a esa salvación histórica. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto de salvación histórica? Bueno, miren lo que hace Nehemías. Versículo 8, acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo. ¿Y quién fue Moisés? Bueno, Moisés fue en el que en su momento fue el instrumento que Dios utilizó para sacar al pueblo de Egipto. ¿Y qué le dice a Moisés? Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y eso era lo que estaba pasando. O sea que Nehemías está consciente, una vez más, de que Dios cumple su palabra, de que Dios no juega con su juicio. Él estaba viviendo, él era la prueba viviente del juicio de Dios. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero qué bueno que la palabra de Dios, que la historia de redención, que el mismo mensaje del evangelio no se queda solamente presentándonos nuestra falta, presentándonos nuestro pecado, sino que siempre podemos encontrar esperanza. El versículo 9 dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Noten una vez más, el interés de Dios está en cumplir su plan, en cumplir sus propósitos, en cumplir con sus promesas, pero como vemos al final del versículo 9, en hacer habitar allí mi nombre. Y está hablando de esta relación especial que Dios tenía con su pueblo. Esta salvación histórica entonces está fundamentada en una promesa que el Señor había hecho a Moisés, y por eso es que en el versículo 8 Nehemías hace referencia a Moisés, del cuidado que él daría a su pueblo, de que él había prometido tener esta relación especial con ellos. Y es por eso que en el versículo 10 Nehemías le dice y le recuerda esta relación. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo. Oigan, la relación especial que el pueblo de Israel tenía con Dios. Y una vez más, recordemos lo que repasamos al principio. Esta relación que Dios tenía con este pueblo se debe ¿a qué? A que Dios escogió amarlos a ellos. A que Dios escogió darle esta promesa a Abraham,
a sus descendientes, y el Señor estaba cumpliendo sus promesas. Pasaron cientos de años, pasaron 1000 y pico de años, y el Señor sigue siendo fiel a su palabra. A esa salvación histórica es que apela Nehemías. Una salvación que está fundamentada en la promesa que el Señor hace. Una salvación que está fundamentada en el poder del Señor. Porque noten cómo termina recordando esta gran salvación el versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Cuando el pueblo de los hebreos e Israel sale de Egipto, no fue por su astucia, no fue por su poder, sino que fue por la mano poderosa de Dios. La salvación es de Dios. Y en cierta manera, incluso algunos comentaristas así lo presentan, lo que está ocurriendo aquí con Nehemías y realmente desde Esdras, con el grupo de exiliados que va desde Babilonia y regresa a la tierra prometida, lo que estamos viendo es como si fuera un segundo éxodo. Y una vez más, lo que el Señor está haciendo es cumpliendo sus promesas. Cumpliendo sus promesas. ¿Para qué? O más bien, porque te ruego, versículo 11 dice, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean ¿qué? Quienes desean reverenciar tu nombre. Reverenciar tu nombre. En otras palabras, los especiales aquí no eran Nehemías ni el pueblo de Israel. Y si tenían algo especial es porque Dios los había escogido a ellos. Pero en cierta forma podemos decir que ellos estaban allí por Dios con el propósito de que ellos glorificaran su nombre y de que todas las naciones en su alrededor, al ver la salvación de Dios, se humillaran delante de Dios y reconocieran la gloria y el poder de Dios. Nehemías aquí en este segundo éxodo es simplemente un siervo del Señor. El versículo 11, así es que él se presenta, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. De tu siervo. Nehemías reconoce que Jehová es quien consuela. Nehemías reconoce que la salvación viene de Dios. Y así entonces inicia esta historia que se nos relata en este libro de Nehemías. Una historia que nos presenta un Dios que es fiel a sus promesas, un Dios que está comprometido con sus propósitos, un Dios que está comprometido también con la salvación de su pueblo. En este texto entonces nosotros encontramos en primer lugar la situación histórica en la que se encuentra Nehemías, pero también en segundo lugar esa salvación histórica a la que apela Nehemías en este momento del juicio. Como les decía, mi intención con mi propósito con este mensaje es, número uno, que todos nosotros entendamos y podamos ubicarnos en el marco histórico en el cual se lleva a cabo esta historia de Nehemías. Y yo creo que de esto hay algo que nosotros podemos aprender que es muy importante con todo ese recuento de la historia que yo les hice hace un momento. Y es que no importa la cantidad de años que pasó el pueblo de Israel, ellos debían estar confiados en la promesa de salvación de Dios. A pesar de que habían pasado ya más de 1000 años, donde el Señor había empezado a trabajar con este grupo de personas como pueblo, como su nación, como su pueblo especial, que ellos eran el pueblo de Dios y que Dios era el Dios de ellos. Ellos debían estar confiados en la promesa de salvación de Dios. Ellos debían hacer caso a la palabra de Dios y una vez más esperar en sus promesas. A veces nosotros nos preocupamos porque estamos viviendo por algún tiempo de aflicción, por algún tiempo de tribulación, sufrimiento,
y pasan semanas, pasan meses, quizás en algunos casos pasan hasta años. Y nos preocupamos, óyeme, ¿será que Dios se ha olvidado? Pero el pueblo de Israel nos muestra, y esta historia nos muestra a nosotros, que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Y pasan cientos de años y Dios sigue siendo fiel. Y al final de cuentas, algo que obviamente nosotros hoy día, teniendo el beneficio del Nuevo Testamento y del Evangelio, nos damos cuenta, es que lo que ellos estaban esperando, Gálatas 4:4 nos dice lo siguiente, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Por cientos de años el pueblo de Israel fracasó una y otra vez en cumplir con la ley y hacerlo de corazón. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento de Dios, Dios envía esta salvación definitiva en Cristo Jesús. Dice un comentarista, el problema principal de Israel no era la constante oposición de sus enemigos, sino su falta de devoción y compromiso a Jehová y su palabra. Nosotros podemos identificarnos con esa realidad. El problema que nosotros tenemos no son las situaciones o aflicciones que vienen a nuestro alrededor. Porque una vez más, el Señor lo que está interesado no es en darnos grandes casas, no en que tengamos carros, no en que tengamos una buena vida aquí, ahora, en esta tierra. No, el Señor lo que está interesado es que encontremos que en acercarnos a Dios está el bien. Y la manera ideal a través de la cual Dios hace esto es por medio de su Hijo Jesucristo. Y Dios, siendo fiel a su promesa, siendo fiel a su palabra, en el momento de Él, envió a su Hijo Jesucristo. Pero en segundo lugar, al nosotros ver tener esta perspectiva correcta de la historia, de que el héroe de la película, el héroe de la historia no es Nehemías, sino que el mismo Nehemías apunta con su propio nombre que Jehová es que trae consuelo y por medio de sus oraciones y de su actuar, como veremos a lo largo de este libro, él siempre está apuntando a que la salvación viene de Dios, la buena mano de Dios estuvo con nosotros. Nosotros podemos entonces apreciar, sí, que Nehemías fue en este caso ese instrumento escogido para la obra de reconstrucción. Pero reconocer una vez más que la gloria de lo ocurrido en este libro le corresponde a Dios, porque es Dios quien trae la salvación. Y es interesante aquí como en este pasaje que hemos leído, Nehemías al acercarse a Dios, su carta de presentación es que él confiesa sus pecados, confiesa los pecados de sus hermanos, los pecados de su casa, los pecados del pueblo, y en cierta manera estaba funcionando allí como un sacerdote en beneficio de él, de su familia, de toda la nación. Y esto nos lleva a nosotros a considerar ese oficio de sacerdocio perfecto del Señor Jesucristo. En Hebreos, la palabra de Dios nos dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted quiere acercarse a Dios, usted entiende cómo el Señor va desarrollando su plan de redención y vemos por medio de la historia de Israel que su propósito no es reconstruir un templo, su propósito no es simplemente reconstruir una ciudad, sino llevar a cabo su plan para acercar a sí mismo, para atraer a sí mismo un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo. Eso es lo que Dios está buscando. Nehemías
Por más que intenta aquí, nosotros nos damos cuenta y al final del libro nos damos cuenta de que él no es el sacerdote perfecto. Esa no era su función, su oficio ni siquiera. Pero cuando nosotros vemos a Cristo, mire una vez más lo que el texto nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por medio de Cristo, se acercan a Dios. Se acercan a Dios. Porque tal sumo sacerdote, sigue diciendo el texto, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nehemías no podía decir eso, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, como estaba haciendo Nehemías, y luego por los del pueblo, porque esto, y hablando acerca de su sacrificio, lo hizo, el sacrificio de Cristo, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo no es solamente el sacerdote, aquel que nos permite que nos acerquemos a Él, sino que Cristo también es en sí mismo el sacrificio perfecto que nos quita el pecado delante de Dios. Y por eso, mis hermanos, nosotros en todo esto, al considerar esta historia, debemos incluso ver cómo esto nos va apuntando a nosotros hacia el Señor Jesucristo, a esa salvación que viene de Dios y que Dios, Jehová, el Dios de los cielos, la logra por medio de su Hijo Jesucristo. Ciertamente toda la Escritura, hermanos, nos habla a nosotros, nos apunta a nosotros a que veamos que en Cristo está nuestra salvación. A Él entonces sea la gloria. Acerquémonos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra maldad, reconozcamos la situación en la que nos encontramos, nuestra incapacidad de hacer algo para nosotros mismos, resolver nuestros problemas, pero acudamos a aquel que nos puede acercar a Dios. Y ese es Cristo Jesús. Padre, damos gracias en esta mañana porque nos has dejado tu palabra para que podamos apreciar las maravillas de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por esta historia que queda como un registro de tu grandeza, de tu paciencia, de tu misericordia, de tu gracia y de que tú eres fiel a tu palabra y tus promesas. Gracias damos, Señor, porque por tu poder hoy día nosotros podemos también confiar y venir a ti por medio de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a nosotros a entender que las situaciones que vivimos, que nos agobian, que nos afligen, sea enfermedad, sea problemas financieros, sea lo que sea, de una manera u otra, es el resultado del pecado. Quizás no el pecado nuestro directamente, probablemente sí, pero al final de cuentas, Señor, nosotros reconocer que por causa de nuestro pecado vivimos en un mundo que está bajo maldición. Y que esto, Señor, nos mueva a nosotros, así como a Nehemías, a buscar la salvación en ti. Y tú nos has dado a Cristo. Por tanto, Señor, que en esta mañana podamos acudir a Cristo. En su nombre los rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.